Está aquí con nosotros Marina del Poyeto. Quiero que nos metamos, Marina, si te parece bien, en la compra del Banco Central del mes de octubre. ¿Y qué es lo que estás viendo? ¿Por qué este mes de octubre ha sido... Históricamente el mes de octubre es un mes difícil para la Argentina, los pronósticos hacían, o por lo menos eso es lo que yo creía, que no íbamos a tener un saldo positivo como el que teníamos, sin embargo lo hemos tenido. ¿Por qué? ¿Cómo se explica? Creo que está en gran medida, bueno, lo que venimos hablando, está en gran medida asociado al blanqueo, un blanqueo que fue mucho más importante de lo que nosotros pensábamos, pero en general el mercado pensaba. Parte de esos dólares todavía están dentro del sistema financiero, están dentro de los bancos, de los 19.000 millones de dólares que se blanquearon, hay cerca de poco más de 14.000 que están dentro del sistema financiero. De esos dólares, una parte se prestó, hay 1.700 millones de dólares de crédito al sector privado de los bancos, pero además después lo que hubo fue una enorme cantidad de colocaciones de ONs, de deudas de empresas, y parte de esos dólares y los del crédito se vendieron al Banco Central. Sumado a eso es la extensión del carry, o sea, en la medida que el Banco Central empezó a comprar dólares, lo que viste del otro lado es un recorrido bastante significativo en los precios de los bonos, ¿no? ¿Qué es la extensión del carry? Tratemos de explicar eso. Las colocaciones en pesos le ganaron a cualquier... le ganaron por lejos al dólar, o sea, pensá que los dólares financieros cayeron y que el Kroll al 2 fue por debajo de la tasa de interés. O sea, ¿rendía más comprar un bono en dólares? No, rendía más colocarte en pesos. Colocarte en pesos. De hecho, esa colocación de pesos, lo que viste en la última semana son dos cosas. Por un lado, hace 3 semanas atrás el Tesoro colocó LECAPs, ¿no? Sí. Estos instrumentos a tasa fija. En esa colocación, el Banco Central convalidó rendimientos entre el 55 y el 59% anual, ¿no? Digamos, cerca del 4% mensual, un poquito abajo del 4% mensual, con el Kroll al 2, o sea, una tasa de interés en dólares del 2% mensual, que anualizado te daba 27-28%. Después de eso tuviste algunos movimientos que lo que hicieron fue le bajaron la rentabilidad a los money markets, a los fondos de muy corto plazo, gran medida porque les pusieron una suba de encajes. Frente a eso, coordinaste una mayor demanda de estos instrumentos y desplomaste el rendimiento de esos bonos, que de 55 a 59 rendían 40 a 45. Y la semana pasada lo que vino fue el Banco Central y lo que te anunció fue una baja en la tasa de interés de política monetaria y detrás de eso una baja en la tasa de interés de los pases. Con lo cual todas las tasas de interés las bajaste. El Kroll lo seguís sosteniendo al 2, o sea, estás bajándole la rentabilidad a la tasa respecto al Kroll. A la devaluación. Y los dólares financieros reaccionaron un poquito, pero de alguna forma los seguís sosteniendo pisados. El riesgo país, que se venía desplomando, se te estabilizó. Estás en la previa a la elección americana, está todo el mundo esperando a ver qué es lo que pasa mañana. Pero bueno, fue si querés, un mes de octubre, de octubre soñado, o sea, en términos de Banco Central comprando dólares, caída del riesgo país, caída en la brecha, ¿no? Y tenés Vos, de hecho, escribiste, se alinearon los planetas. Sí, cuidado con usar metáforas, porque las metáforas son solo de ellos. Vamos a explicarle a la gente un análisis en el diario de La Nación, en donde Marina pone, se alinearon los planetas y habla de todo esto que nos venía contando recién, de las distintas variables, a lo que te contesta el viceministro, podríamos decir el viceministro de Economía, José Luis Daza. ¿Qué pasó? La frase se alinearon los planetas los ofendió, porque la respuesta detrás estaba todo fríamente calculado, como decía el Chapulín Colorado, ¿no? Sí. No contaban con mi astucia. Bueno, a ver, ¿cómo plantearlo? Un trade, alguien que juega en el mercado, digamos, compra y vende, tiene un escenario, un view, se da vuelta, tiene otro view, nunca justifica nada. Los economistas tratamos de armar escenarios en función de fundamentos. Atrás de los fundamentos tenés los flujos, y atrás de los flujos también tenés la opinión pública. Los flujos dependen de la opinión pública y dependen de los fundamentos. Sí. La nota básicamente lo que trataba era rearmar el escenario. Nosotros hace 2 meses atrás, la pregunta que te aparecía era si el gobierno podía sostener este esquema de Kroll al 2% y llegar sin corregir hasta octubre del año que viene,
Y la verdad que uno planteaba cuál era el escenario del gobierno y uno planteaba que te faltaban dólares para llegar. Claro. Lo que te dio el blanqueo es la posibilidad de conseguir esos dólares. Claro, o te dio ese aire con el para blend, llegar, sí. vos no comprabas dólares y empezaste a comprar dólares. La compra del Banco Central, junto con la consistencia de los números fiscales, junto con la baja en la inflación, acuérdate que estuviste 4 meses seguidos con la inflación al 4, te bajó al 3,5, el primer dato de octubre nuestro, estamos en 2,8 y primera medición de noviembre estamos en 3,2, ¿no? O sea, desaceleración de la tasa de inflación y sobre todo una estabilización de Milei en las encuestas. Después de lo que había sido la caída, una estabilización en las encuestas, te ayudó a coordinar esa dinámica de los precios de los activos, que te estabilizó un poco el escenario de corto plazo y te postergó, claro, si querés, la posibilidad de correcciones. Nosotros siempre decíamos, hay que llegar hasta la elección americana es mañana, pensando que el gobierno visualizaba conseguir dólares, un eventual préstamo. Bueno, la verdad que te aparecieron los dólares blanqueo. Con el blanqueo se te extiende el escenario. Ahora, cuando el gobierno plantea, acordate cuando te decían orden macroeconómico, y te decían equilibrio fiscal y equilibrio externo, bueno, hoy el orden macroeconómico es equilibrio fiscal. Y en todo caso no se puede financiar un desequilibrio de la cuenta corriente en Argentina, o sea, pensando en que estos dólares, que son dólares de los que se endeuda el sector privado, te pueden ayudar para financiar la expansión del consumo de cara al año electoral. ¿Y alcanza con estos dólares? A ver, digo, en la medida que... El blanqueo, bueno, esta primera etapa del blanqueo termina ahora, el 8. En realidad es el blanqueo de efectivo, termina ahora, después verás, digamos, pero en principio este fue el grueso del blanqueo. El efectivo, sí. Todavía hay cerca de 10.000 millones de dólares en los bancos, en las sucursales de los bancos, a la espera de ver qué es lo que hace la gente con los dólares. En la medida que los dólares se queden dentro del sistema financiero, la intermediación empieza a operar, bueno, es probable que aparezcan más dólares financiando al sector privado, al sector público. Hay una limitante en el préstamo de dólares al sector privado, que es que después de que te quemaste con fuego la convertibilidad, los bancos no le pueden prestar dólares a personas que cobran en pesos. Con lo cual, en principio, lo que estás es, si querés, fondeando con dólares al sistema financiero, que le vende los dólares al Banco Central y después eventualmente, digamos, podés financiar una mayor expansión del crédito a la que ya estás teniendo. A ver, la frase se alinean los planetas es una frase que uno usa coloquialmente, sí. Convengamos, digamos, que las metáforas, ¿no? Digo, acuérdate que Milei le respondió a Cristina, no entendés una metáfora, ¿no? Bueno, yo qué sé, o sea... más bien una chicana, te diría. Claro. No, más bien no, es una chicana. El problema es que detrás de la chicana viene un aluvión de trolls y de manejos, falta mucho, falta todavía ver cómo se va, digamos, ordenando el escenario, pero sí es cierto que en Argentina los escenarios económicos vuelven a ser binarios, o sea, de cara a la elección de octubre, o sea, yo digo, hay algunas cuestiones que son política de Estado, ¿no? Atrasar el tipo de cambio en el año electoral es una política de Estado. Atrasar el tipo de cambio en el año electoral, manteniendo los controles de capitales y activando el carry como lo estás activando, bueno, digo, te puede generar una expansión del consumo. Manteniendo el cepo, estás diciendo. Bueno, el cepo lo estás manteniendo, digo, pero te puede financiar una expansión del consumo dentro del cepo que te puede generar una sensación de alivio de cara al año electoral, que eventualmente, si les va bien, digo, te puede perpetuar el escenario. Claro. El argumento de ellos es que, dado el equilibrio fiscal, yo insisto siempre, el equilibrio fiscal es condición recontra necesaria. O sea, sin equilibrio fiscal, digo, no hay programa económico que funcione para un país que reventó la moneda y el crédito. Yo creo que ahí hay un consenso, ya hay un consenso. Eso sí que es un logro. Yo no sé si es un logro de solamente de este gobierno o viene desde el gobierno de Macri, pero el equilibrio fiscal yo creo que ya está instalado. Claro, un consenso además comunicacional, una política comunicacional, ¿no? Y Marina, hablando de escenarios, digamos, ¿no? Y naturalmente es difícil profetizar, pero ¿es Trump o Kamala lo más conveniente o lo más inconveniente para la Argentina según los antecedentes de las políticas económicas de los republicanos, trumpistas o de los demócratas? Sí, convengamos que Trump es un republicano muy anómalo, ¿no? Sui generis, ¿no? Sí. Trump, el programa económico de Trump, básicamente lo que plantea es una baja en el impuesto a las ganancias, compensado con un aumento en los aranceles y un cierre de la economía. Digo, a priori, el esquema de política económica es un esquema proteccionismo. Es proteccionismo inflacionario, con lo cual la expectativa es que detrás de ese esquema vos lo que tengas es una baja más gradual de la tasa de interés de la que se perfilaba eventualmente hasta ahora. Es un escenario de dólar más fuerte. En el caso de Kamala,
te diría que el esquema de cierre de la economía ya lo estás teniendo. O sea, hay un esquema de fragmentación en la globalización y de política industrial en las economías desarrolladas. Me luce que el esquema de cierre de la economía va a ser menor que en el caso del anuncio que está haciendo Trump. Sí, lo que tenés es no baja de impuestos, sino que lo que tenés es un aumento de los gastos. Con lo cual, en los dos casos, las políticas son de alguna forma deficitarias. Aumento de los gastos, ¿no? Digamos, y el aumento de los gastos, cuando vos le escuchás a Kamala, la verdad es que hay anuncios, después hay una cuestión de... Por eso decir, ¿qué es lo que le conviene a la Argentina? La expectativa estaba siempre puesta en, de nuevo, frente al faltante de dólares, que Trump gane la elección y Trump de alguna forma mueva los hilos, como los movió en su momento con Macri, que destraga un acuerdo con el fondo que te genere financiamiento fresco. La verdad que no luce que eso vaya a ocurrir. Te diría que el escenario de dólar fuerte no es el mejor escenario para la economía argentina. Claro. O sea, la Argentina generalmente le fue mejor con los demócratas que con los republicanos. En general en la historia le fue mejor con los demócratas que con los republicanos. Sí. Está bien. Recordémosle a la gente por qué es importante Estados Unidos para el Fondo Monetario Internacional. Está conformado por varios países, no solamente Estados Unidos, pero sí Estados Unidos tiene una silla de mucho mayor peso que el resto. Por eso, esto que bien está diciendo Marina, de que si gana Donald Trump con la afinidad que tiene con el gobierno de Javier Milei o simpatía que tiene con Javier Milei, diría, porque en realidad tienen un montón de diferencias, ¿no? Pero convengamos que lo que tienen si querés, es el estilo, ¿no? Claro. Digamos, la forma de hacer campaña, digamos, la verbalización, outsiders. Desde el punto de vista de los anuncios de política económica, te diría que son bastante diferentes, claro, ¿no? Digamos, uno es mucho más proteccionista, el otro es mucho más libertario, ponerle el esquema que quieras. Pero sí, Milei planteó un alineamiento, ¿no?, con Estados Unidos muy claro. Muy claro. Hasta que los chinos le pidieron la foto, ¿no? Pero bueno... Marina, claro, ¿qué podemos esperar del consumo? Vi datos contradictorios, a ver si me los puedes explicar. Vi datos positivos de la CAME y negativos de los supermercados. No entendí nada. ¿Se está reactivando el consumo? No, se reactivan algunas cosas, se reactivan algunas clases sociales por ahí de media, alta, media, baja, los que están en relación de dependencia que le ganaron los salarios. ¿Qué pasó ahí? No entiendo qué está pasando con el consumo, de verdad. A ver si me lo puedes poner en claro. Yo lo que te diría es, consumo masivo pareciera que dejó de caer y está estabilizado. Pero todavía en la estabilización estás comparando con datos muy altos del año pasado. Pensá que a esta altura del año pasado estábamos en el mes, ya había pasado la elección, ¿no? Pero estabas en la segunda vuelta, o sea, todavía estabas en la dinámica, digamos, de aceleración inflacionaria y donde los pesos te quemaban en el bolsillo y muchos salieron a proteger sus ahorros comprando, estoqueándose. Con lo cual comparás con niveles que son muy altos. Se supone que en la medida que pase octubre, noviembre y empieces a contrastar los primeros meses del año que viene, las variaciones que hoy siguen siendo negativas se van a tornar positivas. Lo que sí estuvo de alguna forma traccionando es lo que es consumo de semidurables, semidurables. Y ahí me parece que lo que te apareció fue el crédito. Esto que decíamos, el crédito que apareció abril, mayo, las cuotas. O sea, de golpe te volvieron a aparecer cuotas que no estaban, bancarias y lo que es el crédito no bancario que empieza a tomar entidad. Y ahí lo que estás viendo es alguna recuperación un poco mayor. O sea, el nivel de actividad se está recuperando, el producto en promedio. Digamos, cuando mirás los datos del EMAE, que es producto, es producción, no es consumo, estás volviendo a los niveles de noviembre. De diciembre. En nuestra estimación, el ESAE, que tenemos un mes más, le pones el dato de septiembre y estás volviendo a los niveles de noviembre. O sea, la economía cayó y ves un rebote en el margen. El consumo viene por detrás y cuando mirás ingresos, o sea, mirás el P por Q, o sea, cantidad de trabajadores por ingresos, por salarios, los ingresos se vienen recuperando lento, porque lo que tenés es pérdida de puestos de trabajo, sobre todo en sectores formales, sí. Tenés recomposición en los sectores informales de puestos de trabajo y tenés salarios del sector formal que están recuperando mes a mes, te diría desde abril, mayo, salarios o ingresos del sector informal que en los últimos 2 meses muestran una recuperación, pero venían perdiendo por goleada, e ingresos del sector público, que son los que están más golpeados. O sea, las últimas 2 paritarias te dan 2% y 1%, o sea, con inflaciones que van duplicando debajo, eso. Sí. Entonces,
cuando vos mirás la composición de los ingresos, insisto, el P por Q, ¿no? Digamos, trabajadores por ingresos, esa masa de ingresos viene lenta. Lo que tracciona empieza a ser el crédito. Te pongo algunos números, digo, si vos mirás ingresos contra 2015, hoy estás al 80. Vos mirás consumo contra 2015 y hoy estás al 88. Y cuando vos mirás... Cuando decís estás al 80, es decir, si comparas los ingresos al 2015, claro, el 80% del ingreso de hoy representa el 100% del 2015. Exactamente. Y cuando comparás crédito, hoy estás a la mitad. El 50%. El 50%. El crédito viene recuperando fuerte. Los ingresos vienen recuperando más lentos y el consumo viene recuperando un poco más rápido el asociado al crédito, claro, y bastante más lento el que tiene que ver con la canasta cotidiana. Insisto, digamos, hay movimientos, ¿no? Un contrapunto entre los datos de los supermercados, que es consumo masivo, sí, y los datos de Mercado Libre. Entonces, salió Galperín, sí, diciendo hace un par de semanas en un tuit diciendo el consumo a nosotros, no me acuerdo el número, pero algo así, 17% nos decía. Sí. Y los supermercados estaban, no sé, 17%, o sea, tenías una... Estaban 13% abajo. Bueno, creo. Cuando empezás a contrastar las dos cosas, lo que ves es primero, digamos, el consumo electrónico, lo que es consumo masivo en el consumo electrónico es bajo, es alrededor del 3% de esa canasta. La canasta es distinta. Entonces, lo que hay es un cambio en la composición de ese consumo. ¿En qué compras? No solo en qué compras, sino también dónde compras. O sea, el comercio electrónico empieza a ganar espacio. Durante todo el gobierno anterior, los precios justos, te ponían precios en los supermercados que eran mucho más baratos que los comercios de cercanía. Entonces vos lo que tenías era movimiento del consumo desde los comercios de cercanía a los supermercados, y ahora se supone que una parte de eso está volviendo. Pero la verdad es que la gente, digo, los ingresos no alcanzan, y lo que estás es buscando, si querés, ofertas, promociones, precios, capacidad de... Cuando vos le pones crédito a una economía que viene sin crédito, o sea, digo, se te habían cortado totalmente las cuotas, empieza, si querés, a moverse algo. De nuevo, ¿cuál es la capacidad de tracción de eso? Bueno, va a ser la capacidad de fondear esa expansión del crédito. Pero lo que estás viendo, a mi juicio, es una fragmentación del mercado, te diría, es una fragmentación de la estructura de consumo y la estructura de ingresos de la sociedad, esta dualidad que hablábamos la vez pasada respecto a la informalidad. Yo creo que eso es parte de lo que estás viendo. Del escenario que estamos viendo hoy. Está bien, está claro. Marina, muchas gracias, como siempre. Que tengas buen lunes. Igualmente. Marina del Poyeto con nosotros.